Gracias. ¿Pueden sentarse, por favor? Les voy a pedir, en lo que organizo aquí los papeles, que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, y si gustan pueden empezar a leerlo un poquito para tener una idea más o menos de lo que vamos a tratar el día de hoy. Isaías capítulo 55, libro del profeta Isaías. Sí, hace 8 días no tuve oportunidad de acompañarlos, tenía un compromiso con ustedes, pero pues caímos un poquito en enfermedad, mi familia y yo, pero gracias a Dios, después de algunos días de reposo pudimos estar mejor y ya preparados para continuar tanto en este trabajo como en el trabajo secular. Y pues gracias a Dios y también por la vida de ustedes. Yo sé que también estuvieron pasando por situación difícil ahora en tiempo de frío, ¿verdad? No todos estábamos preparados o nos confiamos en cierto momento, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ¿verdad? El frío nos está perdonando un poquito, pero parece ser que vienen días nuevamente en los que hay que seguirnos preparando. Bueno, creo que ya le dieron una repasadita, una leída a los primeros versículos de este capítulo del libro de Isaías. ¿Quiénes habían leído ya un poquito esta cita? ¿Conocen un poquito esta lectura? Sí, gracias. Es muy, ¿cómo pudiéramos decir? Cuando ya tenemos tiempo en el Evangelio, es muy común que hayamos hecho lecturas de alguna parte de la Biblia y hay ciertos textos, ciertas porciones que son conocidas, por decirlo así, ¿verdad? Y este es un caso de ellos. Sí, son versículos que tal vez en el conjunto del capítulo hemos leído, hemos visto, o a veces por separadas algunas porciones. Pero en esta ocasión quiero hacer o pedirles que me acompañen en una meditación sobre este capítulo. Posiblemente me vaya a alargar demasiado porque es todo un capítulo. ¿Están preparados para eso? No se crean. Si es que en la escuela dominical me limitan a media hora y yo dije ahorita me voy a desquitar, ¿verdad? Por este tiempo. Y les digo, vamos a hacer una meditación porque vamos a analizar todo este capítulo y ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de él. Este es un mensaje que el profeta Isaías dio al pueblo de Israel, ¿sí? O sea, literalmente es un mensaje. Hay otras porciones de la Biblia que son partes de la historia y las tenemos que interpretar para encontrar alguna enseñanza, pero hay otros que son mensajes directos y este es un mensaje directo, ¿sí? Y está dedicado o está dirigido a un grupo especial de personas, no a todos, no a todas las personas. El profeta Isaías lo dedicó al pueblo de Dios, pero igual a ciertas personas, no a todo el pueblo. El pueblo debió haberlo escuchado, pero no todos se sintieron atraídos por este mensaje. Y en este capítulo podemos encontrar que el mensaje que el Señor está dando por medio del profeta era porque el pueblo estaba metido en serios problemas en su relación con Dios. Y ese problema que tenían en su relación con Dios los había llevado a tener serios problemas en relación con sus amigos, con sus enemigos y con el mismo pueblo de Dios y en relación con los sacerdotes y con el sacerdocio. El pueblo estaba metido en problemas tremendos, muy fuertes los problemas que estaba pasando. Dios les había prometido, después de la conquista de la tierra prometida, les había prometido paz, les había prometido victoria, les había prometido salud, les había prometido un pacto, pero fue el pueblo el que se alejó. Y ya cuando entraron en serios problemas, diríamos que ni siquiera estaban como en Egipto, ni siquiera tenían, ¿cómo pudiéramos decir? Ni siquiera se sentían en la necesidad de buscar a Dios. Era Dios el que tenía que buscarlos a ellos cuando eran ellos los que tenían los problemas, ¿sí? Entonces,
a veces sucede así también con nosotros, con el pueblo de Dios. A veces como individuos estamos en situaciones en las cuales deberíamos de buscar a Dios y no, mejor Dios tiene que andarnos buscando y tiene que andarnos rogando a ver si queremos su salvación, a ver si queremos su seguridad, a ver si queremos su salud. ¿Sí? Y este fue el caso. Mire, yendo aquí, empieza mencionando en el primer versículo a quién está dirigido este mensaje. Les decía, está dirigido a un grupo de personas determinado. ¿A quiénes? A los sedientos. ¿Sí? Dice a todos los sedientos. Este mensaje es para todos los sedientos. Gente que tiene sed de justicia, que tiene necesidad o sed de amor, sed de atención, sed de protección, sed de cuidado, una sed de esa que desgaste el alma, ¿sí? Y va dirigida hacia ellos, ¿sí? No va dirigido a todo el pueblo, vuelvo a repetir, no va dirigido a todas las personas, porque hay gente que dice no sentir necesidad, no tener necesidad, ¿sí? Y aquí está el mensaje muy directo. En el Salmo 42, fíjese bien, el Salmo 42 es un salmo que escribió el rey David y es un salmo que también nosotros conocemos y dice en algunos versículos de la siguiente manera: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Cuando escuchamos o cuando leemos esta porción, nos imaginamos al rey David, no sé, como así en un lugar así bien bonito, ¿verdad? Levantando sus manos. Tal vez, como a veces lo pintan, ¿verdad? En los cuadros, cerca de un arroyo, en un campo, levantando sus manos y diciéndole al Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y déjenme decirles una cosa: esta imagen está lo más lejos que nos pudiéramos imaginar de eso, ¿sí? Porque en este tiempo el rey David estaba metido en unos líos tremendos. Estaba pasando, gracias, estaba pasando por una situación tan difícil en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida del reino, ¿sí? Porque una de las cosas que él había deseado y le había dicho al Señor: te voy a construir el templo. Y el Señor le dijo: no, tú no lo vas a hacer. Tú no vas a tener el privilegio de construirme el templo porque tus manos están manchadas de sangre. Has matado a muchos inocentes. ¿Sí? El rey David hacía poco que había tenido que matar a un hombre por quitarle a su esposa. ¿Conocen esa historia? ¿Sí? En una ocasión que me tocó compartir esta parte, les decía: ¿quieren oír buenos chismes? Lean la Biblia. David tuvo que matar a un hombre para quitarle a su esposa. Lo mandó matar en un acto heroico del hombre. David aprovechó para eso. Y no solamente eso, él, mire, ya de por sí tener una esposa es un problema. Él tenía 8. Dígame si no estaba en problemas el hombre. Ahora, no solamente eso, uno de sus hijos se enamoró de una de sus hijas, media hermana. Y este muchacho tenía tan malas compañías que le aconsejaron que si la muchacha no quería acceder a casarse con él, la violara. Y el muchacho, hijo de David, bien obediente, fue y violó a su hermana. Y a respuesta de eso, el hermano de esta muchacha, junto con otros amigos y compañeros de él, fue y mató a su medio hermano y al grupo de muchachos con los que él se juntaba. Y eran los hijos del rey, del hombre que dijo: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Parece ser una situación muy santa, muy celestial, parece ser una situación, pero la realidad era que era un tremendo problema el que estaba viviendo este hombre que está clamando a Dios.
tenía una sed desesperada de encontrar la paz. Uno de sus hijos estaba a punto de quitarle su reino. Y ese mismo hijo estaba intentando tener relaciones con una de las esposas del rey David. Dígame usted si no estaba en problemas este hombre. Y sin embargo Dios le llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vivía en una situación de remordimiento, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios a pesar de la situación que estaba viviendo. Y es el mensaje que el profeta está dando al pueblo en este momento, ¿sí? A todos los sedientos, a los que tengan sed. Mire, yo tengo sed física, se me está secando la boca, ¿sí? Y todavía no llego a la desesperación. Perdón. Sí, entonces estamos viendo una porción muy importante de la palabra en donde este hombre está pidiendo y buscando de esa agua de vida que el Señor le puede dar. Está hablando de sed, está hablando de agua que puede alimentar su espíritu. Y el mensaje es a los sedientos, ¿sí? Porque todos estamos teniendo problemas y estamos pasando por sufrimientos de una forma o de otra. A unos chiquitos que se acaban de retirar están pasando por sufrimiento. A veces como adultos no entendemos la dimensión de los problemas que ellos tienen y creemos que por ser niños son problemillas que se van a arreglar más tarde, pero para ellos es estar sufriendo, ¿sí? Y a veces no queremos darnos cuenta y no los enseñamos, no tomamos el cuidado de enseñarles cómo exponer ese sufrimiento y cómo buscar soluciones a ese sufrimiento, ¿sí? La mayoría de nosotros o todos estamos sufriendo. Hablo de gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, gente cercana a Cristo y gente lejana a Cristo. Estamos sufriendo y hay diferentes formas de enfrentar el sufrimiento o de identificar el sufrimiento. Uno de ellos es, entre los que yo tengo aquí anotados, tal vez ustedes van a ir descubriendo poco a poco alguna otra forma, que hay gente a la que le gusta sufrir. No sé si usted conoce gente que hoy está enferma de un pie. Ay, hermano, ay, familiar, a mi papá, a mi mamá, qué sé yo. ¿Cómo me duele este pie? Y he estado toda la semana con este pie. Y apenas pasa 3 días, ay, viera la gripa que me dio. Y una gripa que no, nomás viera. Y ya se tomó esto. No, porque no he podido ni salir. Y al 2, 3 días después, ay, Dios, nomás viera. A la vecina le pasó, ¿no? Y sufre por la vecina, y sufre por el hijo, y sufre, y le encanta presumir el sufrimiento, ¿sí? Y aunque uno les dé solución, aunque uno les brinde ayuda, ay, no, es que el otro día me tomé eso y viera el dolor que me causó aquí cuando me tomé esa medicina que usted me dice que me tome. Y a la siguiente semana ya trae otro pesar. Y después trae otro. Y gente que le gusta sufrir. ¿Sí conocen gente así? ¿Sí? Yo creo que he visto a uno en el espejo y de repente mi esposa me dice, bueno, ¿cuándo vas a estar bien ya? ¿Verdad? Ya, tanto que fue. ¿Sí? Esa es una forma de llevar a cabo el sufrimiento. Hay gente que le gusta vivir dentro y el día que no sufre, sufre. Sí, se siente mal. Se siente mal porque no tiene de qué lamentarse y de qué quejarse. Esa es una forma, ¿sí? Digo, ¿esa es gente que busca algo de Dios? Generalmente no. Casi le pide al Señor que le dé más sufrimiento, ¿verdad? Para alcanzar la santidad a través del sufrimiento. ¿Qué sé yo? Otra de las formas es gente que calla el sufrimiento, se lo guarda, ¿sí? No quiere compartir, no quiere hablar, no quiere mencionar, se mantiene firme aunque por dentro se esté muriendo, aunque por dentro se esté pudriendo literalmente. No quieren sacar eso, no quieren exponerlo, no quieren ayuda. Y eso es muy peligroso porque eso puede llevar a una situación de un trastorno físico, un deterioro físico y un trastorno mental y emocional que a veces los puede llevar hasta el suicidio, ¿sí? Y gente que uno ve tan tranquila, tan calmada, ¿verdad? Hay uno de los grandes artistas cómicos de este mundo, ¿verdad? De una sorpresa cuando se suicidó.
no se me fue ahorita el nombre, no sé si el actor que hizo la película de Patch Adams, Robin Williams, ¿verdad? El hombre más feliz de este mundo, aparentemente, y un día se suicidó. Cuando analizaron su caso se dieron cuenta que él había estado ocultando todo ese sufrimiento, todo el pesar, toda la enfermedad la había estado ocultando hasta que decidió quitarse la vida. Y eso lo aprovecharon personas más reconocidas en el medio y lo hicieron también. Y esa es otra manera de enfrentar el sufrimiento. Sí, y otra más que yo tengo aquí, perdón, bueno, en Proverbios 2, 17, 22 habla precisamente de esa forma de ocultar el sufrimiento, cuando dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay personas que están enfermas por ocultar el sufrimiento. El día que pueden sacar ese sufrimiento, o sea, hay buenos métodos, ¿verdad? En el mundo, los psicólogos son una buena forma de externar esto, sí, pero delante de Dios es más importante abrir el corazón delante de Dios y abrirse delante de la iglesia, delante de la congregación, para poder ser guiados y ser fortalecidos a través de la oración. Sí, y el otro método es buscar soluciones para calmar el sufrimiento, no para eliminar el sufrimiento. Difícilmente podemos eliminar algo por lo que sufrimos, ya sea por alguna enfermedad física, por alguna enfermedad moral, por alguna carga espiritual. ¿Sí? A veces eso se queda allí o queda pues algún resto de esa situación, pero es bueno buscar una manera de encontrar una solución a ello. ¿Sí? Acercarnos con una persona conocida, acercarnos con una persona de confianza, extenderle nuestro sufrimiento, hacerle partícipe. Y a veces encontramos gente que es afín a las necesidades que nosotros tenemos y nos podemos hallar apoyo unos con otros. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que si dos estuvieran juntos, uno levantará al otro. Mayormente si están en situaciones de conflicto así de este tipo. Mire, calcule el tiempo. Apenas leí 3 palabras del capítulo y mire el tiempo que me he llevado. ¿Sí? Ya van teniendo una idea. Dice: a los sedientos, vuelvo otra vez a la cita, venid a las aguas. Y otro grupo es: a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este grupo es para las personas, no habla literalmente de dinero como nosotros lo conocemos, sino de las personas que creemos que no tenemos con qué pagar la necesidad que nosotros tenemos. A veces no nos sentimos dignos de poder estar en un lugar como este. A veces no nos sentimos dignos de acercarnos al Señor. Decimos: he pecado demasiado, me he desviado tanto, me he alejado tanto, que no soy digno de regresar a los pies del Señor. No tengo el dinero suficiente para acercarme con Él. ¿Sí? No tengo para cubrir ese gasto. Aquí la palabra del Señor está diciendo: no necesitas nada. Ven y come, ven y toma, ven y levanta tu alma a través de ello. ¿Sí? Una situación muy triste que se da es que cuando una persona dentro de una familia o dentro de una iglesia comete un pecado, comete una falta, desgraciadamente se tiene la sensación de que tiene que ser excluido de la congregación o que tiene que ser corrido de la familia porque puso en vergüenza el apellido, porque la integridad de la familia tan recta fue dañada por el testimonio de esta persona. Y en lugar de acercarlo para restaurarlo, lo alejamos. ¿Sí? Y hay lugares donde se da esa sensación. Hay gente que está buscando iglesias que sean tan perfectas como ellos. ¿Sí? Cuando yo quiero buscar una iglesia en donde haya gente tan pecadora como yo, que me puedan ayudar a enfrentar esta situación y poder acercarme a los pies del Señor para poder recibir consuelo, recibir ayuda, recibir alimento, recibir paz, recibir consuelo, recibir perdón.
¿sí? Restauración, que es el resultado final de todo lo que, ¿sí? De todo eso que estamos buscando. Pero lamentablemente queremos correr a la gente, queremos despedir a la gente porque pecó, porque falló, porque faltó. Y eso no va de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él vino a rescatar a los pecadores, y dijo Pablo, entre los cuales yo soy el primero, ¿sí? Y es una palabra que Él mencionó, y es una palabra que a veces debe de resonar en nuestra cabeza, y saber que a veces, de entre todos los que estamos aquí, yo soy el peor y el Señor me puede restaurar. Y con la ayuda de ustedes, yo puedo ser restaurado. Y con la ayuda mía, ustedes pueden ser restaurados, ¿sí? Es el mensaje que el Señor está dando a través de su palabra. Dice además en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿O vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Escuchen atentamente y coman del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura, ¿sí? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si ponemos atención, si escuchamos y si buscamos, el Señor establece un pacto con nosotros. Un pacto que Él compara con el pacto que hizo con el rey David. A pesar de la situación que mencioné una parte de la vida de David, el Señor hizo un pacto con él y le dijo, si tú buscas mi rostro, yo estaré contigo, ¿sí? A pesar de tu condición, a pesar de tu situación, yo voy a estar contigo. Porque en muchas ocasiones la condición y la situación en la que estamos pasando no es por causa nuestra. Una cosa es el pecado que yo cometo y otra cosa es las circunstancias en las que yo estoy pasando. A veces no son cosa mía, no dependen de mí, ¿sí? Pero cuando dice oíd atentamente, debemos de ampliar un poquito eso, ampliar un poquito la percepción de esas palabras y entender algo muy importante. Me llamó la atención el testimonio que dio la hermana y que fue acompañado por el testimonio de algunos más acerca de la situación que se está viviendo en el mundo, principalmente en el sur del país, principalmente con los jóvenes. Y eso empezó desde que eran niños. ¿Dónde empezó esa situación? En el descuido de los padres. ¿De ellos? No, de nosotros. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos descuidando también la seguridad y la guía y la enseñanza de nuestros hijos, y dentro de algunos años los problemas que están allá estén aquí? Porque creemos que esos son problemas de allá. Creemos que es gente de comunidad, creemos que es gente que es ignorante en las cuestiones de la vida diaria, de la modernidad, del internet, ¿sí? Que son gente de bajos recursos. Pero ustedes creen que la gente de altos recursos no está pasando por esto. Están pasando exactamente por lo mismo. ¿Usted cree que los cristianos no están pasando por esta situación? También están pasando por esto mismo. ¿Por qué? Porque no se está teniendo cuidado de mantener mi vida atenta a la voz del Señor. Oídme atentamente, dijo aquí el profeta. Oídme atentamente y vivirá vuestra alma y la alma de vuestras familias, de vuestras generaciones, porque yo haré un pacto con vosotros. Así como lo hice con David, yo haré un pacto con vosotros, ¿sí? Si estamos esperando a que esas cosas lleguen en cascada hasta nosotros, déjenme decirles una cosa, ya llegaron y no nos hemos dado cuenta, porque todavía no es un evento tan espectacular, no es tan nombrado, no es tan mostrado en las noticias, pero ya estamos pasando por esa situación, ¿sí? El pueblo de Dios debe estar prevenido. Cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, debe de estar prevenido, y por eso acercarse al Señor es la mejor solución, ¿sí? Y escuchar atentamente las palabras del Señor, como le está diciendo aquí el profeta.
Se lo está diciendo a un pueblo que ya está en problemas y nos lo está diciendo a nosotros como un pueblo que ya está en problemas. Solo que parece ser que no nos hemos dado cuenta, perdón, hasta qué nivel están acelerándose las cosas. Sí, dice aquí en el versículo 4, hablando del rey David: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y he aquí, si tú me buscas, si tú estás atento a mis palabras, si tú haces un pacto conmigo, he aquí llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí, si vamos un poquito al sur de la República, que era lo que testificaron el día de hoy, hace algunos pocos años, se había hablado de un movimiento espiritual muy fuerte que se dio en los estados del sur. ¿Sí? El evangelio llegó con una fuerza tremenda allí. ¿Sí? Se empezaron a crear misiones, empezaron a llegar pastores, empezaron a llegar misioneros, y aquello creció bastante. La delincuencia organizada lo primero que hizo fue matar a esos pastores, a las familias de los pastores, y ahora es difícil encontrar algo relacionado con el Señor. Por eso el profeta aquí dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque va a llegar el tiempo en el que ya no va a ser posible encontrarlo. Para ellos es muy difícil encontrarlo. Para Sudamérica, que está sufriendo tanto, tuvieron un avivamiento muy fuerte hace algunos años, y sin embargo ahorita es muy difícil encontrar iglesias o misiones o ministros que puedan sostenerse en el evangelio en aquellos lugares, porque la delincuencia organizada ha tratado de borrar todo eso. Ahora, yo menciono aquí a estos grupos, pero la realidad es que fueron los grupos tradicionalistas religiosos los que acabaron con el movimiento del evangelio en los estados del sur de la República. Les quitaron las tierras, los corrieron de sus lugares, de sus comunidades, y lo único que consiguieron fue que fueran invadidos por otros grupos que ahora ya no están dejando a nadie como un inocente. Están entrando a todos esos lugares, y si nosotros no ponemos atención, ya no digamos a San Luis Potosí, ya no digamos a la capital de San Luis Potosí, ya no digamos a la iglesia, empecemos por nuestra familia, empecemos con nuestra vida. Tenemos que estar atentos, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si te pones de modo, te va a devorar, y con ello a todos los que están cerca de ti. ¿Sí? Es palabra dura, es palabra difícil, pero es palabra del Señor. Tenemos que hacer un compromiso fuerte con el Señor, tenemos que establecer lazos con el Señor, tenemos que establecer pactos con el Señor, tenemos que acercarnos, buscarlo a través de su palabra, buscarlo a través de la comunión, buscarlo a través de la oración, buscarlo a través de la comunidad, buscarlo a través de la iglesia. Es necesario, es urgente que estrechemos los lazos, ¿sí? Como una comunidad que sirve a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, al único que puede darnos salvación, al único que puede salvar o que puede cubrir esa sed de justicia, de amor, de misericordia, de protección. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 7, sigue diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es un texto muy conocido. La pregunta es, dice: deje el impío su camino. ¿Qué es una persona impía? ¿Alguien?
perdón. No precisamente. No precisamente. Está más cerca a la definición. Una persona que no quiere tener nada que ver con Dios. Esa es una persona impía. Ni siquiera peca, simple y sencillamente no quiere tener nada que ver con Dios. Asómese al mundo y dígame si esto no está a la orden del día. Es más, dentro de la iglesia le pregunta a algún cristiano, principalmente jóvenes, porque les digo, los adultos hemos hecho que los jóvenes pierdan el camino. Pregúntale si creen en Dios. Europa, un continente en donde inició la iglesia cristiana en general y después el protestantismo, les preguntan a los jóvenes si creen en Dios y dicen ellos, no precisamente. O sea, ¿qué es Dios para ti? Pues no. O sea, es el universo, la esencia, ¿verdad? Eso es un hombre impío, que no tiene nada que ver con Dios. No sabe, ni conoce, ni le interesa, ni relaciona nada de nada con Dios. Ese es un hombre impío. Y a veces somos impíos. Creemos que todas las situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo, las podemos resolver sin necesidad de Dios. Eso es actuar impíamente. Nosotros podemos y llegamos a ser impíos, ¿sí? Creemos que la situación económica de nuestra familia, pues de nada me sirve orar si no alcanzo con el salario a cubrir lo que debo. O sea, Dios no tiene nada que ver con eso. Mis hijos no están o están un poquito mal educados, pero por las compañías que tienen en la escuela, porque yo los educo bien en la casa y hasta oro por ellos, pero con los niños con los que se juntan y las familias que están en el colegio son los que los inducen a actuar de toda la cual manera, ¿sí? Porque el que no tranza no avanza. Entonces los niños aprenden eso. No tiene nada que ver con Dios. Eso es actuar impíamente. Y aquí el profeta les está diciendo al pueblo: deje el impío su camino. O sea, cuando quieras actuar de una manera separada de Dios, ten cuidado, ¿sí? Y luego dice: ¿y el hombre qué? Inicuo sus pensamientos. ¿Qué es un hombre inicuo? Ya los metí en problemas otra vez, ¿verdad que sí? No precisamente. Que tiene maldad, no, pues es un hombre malvado. El hombre inicuo. Sí viene de iniquidad, pero preferentemente, ¿a qué se refiere una persona inicua? Estuve buscando en diccionarios, tanto cristianos como de la lengua española, y el término inicuo proviene de personas que no son justas en sus juicios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son personas que no son justas en sus juicios. No se está llevando el Señor, no lo está llevando al pueblo en el término impío e inicuo a una condición depravada de pecado. Los está llevando a una condición natural de descuido al pueblo. Un hombre inicuo es una persona que no es justa en sus juicios. ¿Cómo? Si, bueno, tomemos el caso más común que hay ahorita: divorcios, problemas de matrimonio, ¿sí? Donde cuando se le llama al esposo a declarar, es que mi esposa es así, así, y llaman a la esposa, es que mi esposo se comporta así, así, y maltrata y no cumple y no hace y no esto, y están excediendo los límites con tal de darle en la torre a la otra persona, ¿sí? ¿Sabe por qué no están funcionando en la iglesia? Porque el hermano fulano de tal dijo que, y el hermano dice: yo ni vine ese día. ¿Quién impartió ese juicio? No sé, una persona inicua, una persona que busca la manera de ejercer un juicio sobre otra para dañarlo de una manera, actuando de una manera desproporcionada en su juicio. Tenemos que ser justos, ¿sí? Y saber cuándo un problema proviene por lo que mi esposa hizo
y cuándo por lo que yo hice. ¿Sí? Uno de los conflictos más fuertes en el matrimonio y que se dan en las discusiones de divorcio es la irresponsabilidad del hombre que nunca está presente en el hogar con los hijos. Si fuera por eso, mi esposa ya me hubiera dejado, porque yo he estado trabajando a veces turnos y medios, mínimo 8 horas, más 2 horas y media entre lo que voy y vengo. ¿Ya son cuántas horas? 10 horas y media. 8 horas que me duermo, ya son 18 horas. ¿Cuántas horas del día me quedan? 6 horas. Y es cuando me tienen: no has limpiado esto, no has cambiado lo otro, no has arreglado aquí, no has arreglado allá, y eres un irresponsable porque no estás con tus hijos. O sea, espéreme tantito, o sea, ¿cuántas horas tiene su día? Y luego dice el hombre: ¿y tú, metida aquí todo el día, qué hiciste? No hiciste nada. Todo el día sin hacer nada. Llego y sentada, me voy sentada, y cuando llego, ¿quieres que me siente a acompañarte porque no he estado y te he dejado abandonada? ¿Ya van entendiendo lo que es una persona inicua? ¿Inicuos? Hay que saber ser justos en los juicios. Cuando hablamos y cuando juzgamos a mi hermano. ¿Sí? Dice la palabra del Señor nuevamente por medio del profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué se refiere a los pensamientos? Porque tanto el hombre como la mujer nomás le están dando vuelta al asunto. ¿Y ella qué? A ver, quiere que yo. ¿Y él qué? Y luego los chiquillos también. Y que el otro, y luego la maestra está pidiendo un montón de tareas. Y la maestra, esos alumnos que no tienen nada que hacer, nomás andan en la calle. Y que se, o sea, sí, detenga acá. Detenga sus pensamientos. ¿Sí? Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mira, aquí lo respalda con lo siguiente en el versículo 8. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Yo no pienso como ustedes, dice el Señor. Y luego a veces decimos: Dios está de testigo de que yo he cumplido con. Y dice el Señor: sí, yo estoy de testigo, que no has cumplido con nada. Y culpas al otro, culpas al hermano, culpas al papá, culpas a la mamá, culpas al pastor, culpas a la iglesia, culpas a Dios. Deja tus pensamientos, porque eso que tú estás pensando no es lo que yo pienso. ¿Sí? Y no se trata de contradecir o contrapuntear pensamientos, simplemente que debes de tener otro tipo de pensamientos. Dice la palabra del Señor: someteos vuestros pensamientos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú pienses? ¿En qué Dios quiere que ocupes tu mente, hermana? A los pensamientos en general, hermana. Ahorita le voy a decir, ahorita los llevo para allá. ¿Sí? Ajá. Injustos. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pero aún en los pensamientos de bien, fíjese bien, ya hizo que me adelantara un poquito. Aún en los pensamientos de bien, no siempre son los pensamientos de Dios. Porque a veces decimos y hacemos cuentas, ¿verdad? Si hago así y así y así, y luego le hago así, voy a hacer que crezca la congregación. Si hago así y así y así y así, voy a hacer que mi familia cambie. Si yo hago esto y estoy pensando y haciendo mis planes de lo correcto, lo bueno que sería hacer, el Señor dice: no, yo tengo otros pensamientos. Esa es otra cosa, la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahorita voy para allá también en cuanto a la voluntad de Dios. Espéreme tantito. Sí, por eso les decía, necesitamos meditar sobre lo que la palabra de Dios dice.
Y aquí está hablando de los pensamientos. El Señor dice, tus pensamientos, incluye todos, buenos y malos, no son mis pensamientos. Y tus caminos, lo que tú piensas que está bien, lo que será correcto y lo que será adecuado, dice el Señor, no son mis caminos. Cuanto más altos son, ¿cómo dice? Como son más altos los cielos de la tierra, fíjese bien la distancia. Cuanto más altos son los cielos de la tierra, son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y aquí no se está refiriendo a pensamientos malos precisamente, se está refiriendo a tus pensamientos. Por eso tenemos que aprender a depender de Dios, y Él va a traer los pensamientos que Él considera adecuados para llevar a cabo una vida de acuerdo a su voluntad. No son mis pensamientos. Ahora, no lo pongamos aquí en terreno así a nivel de nosotros, pongamos en un terreno un poquito más elevado. Grandes ministros que han llegado a aparecer en diferentes épocas, que tenían unos pensamientos y unas ideas de elevar el reino de los cielos en la tierra de una manera a través de ciertas campañas, de ciertos movimientos, de ciertas situaciones, de ciertas condiciones, y no funcionaron. Eran sus pensamientos. Y al parecer eran buenos pensamientos y muy apegados a la voluntad de Dios. Pero el Señor dice no, por una razón, porque luego vas a ufanarte, vas a vanagloriarte de que tus pensamientos fueron los que dieron solución. Y el Señor dijo también, toda la honra y toda la gloria solo es para mí, no para el hombre. Sí, es lo correcto. O sea, nuestra vida debe de estar en las manos de Dios. Siempre. Sí, siempre. No solamente cuando salgo, cuando entro, cuando me quedo. Siempre debe estar en las manos del Señor. Por eso dice aquí el profeta, oíd y estad atentos. Escuchen. ¿Sí? En todo momento escuchen. Por eso constantemente yo tengo que estar recurriendo a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo tengo que estar en constante meditación. Por eso me quise detener en este capítulo. Yo tengo que estar en constante meditación en la palabra del Señor para saber cuál es su voluntad agradable y perfecta para mí. Y Él va a poner y Él va a disponer de las situaciones, de las condiciones y aún de los pensamientos para hacer su voluntad. Sí, voy a continuar para que lleguemos a esta parte. Vuelvo a repetir, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces creemos y hacemos planes para que nuestra vida sea buena y que nuestros hijos tengan una proyección. Y dice el Señor, ¿y por qué tan poquito? Es que yo quiero que mi hijo sea predicador, quiero que mi hijo sea ingeniero, quiero que mi hijo llegue a presidente de la República, si no de esta, de otra, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿y por qué tan poquito? ¿Por qué tienes una expectativa tan pequeñita si yo te puedo dar algo mucho más grande? El papá del rey David lo tenía de pastorcito porque era bueno para cuidar ovejas. Y a los hermanos los mandó a la guerra porque eran buenos para la guerra. Bueno, hasta que apareció Goliat, ¿verdad? Entonces ya no fueron buenos para la guerra. Pero era tan buen pastorcito que hasta compuso salmos. Y dicen ustedes, yo quisiera que mi hijo o mi hija fueran así. ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué quieres dar una vida tan pequeña si Dios hizo a ese pastorcito un rey? Y lo puso como ejemplo. Aquí está diciendo él. Aquí hizo una mención acerca de él. Porque limitamos, porque nuestra mente es muy limitada. ¿Sí? Nuestra mente llega hasta cierto nivel y creemos que eso es la voluntad de Dios y eso es
el nivel más alto que puedo alcanzar. Y Dios dice, pues eso es lo que tú crees. Espérame tantito y yo te voy a enseñar las grandes cosas que el Señor puede hacer contigo y con tu vida. ¿Sí? Ahora, a lo mejor no te toca verlo. A lo mejor no te toca ver que tu nieto o tu bisnieto sean esa persona. Pero como dice la palabra del Señor, salió de tus lomos. Y la promesa se cumplió después. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, y ustedes pueden decir, no, pues que si vuelve allá, según el ciclo del agua, luego se evapora y sube y vuelve a llover y vuelve a nevar. Sí, pero lo que el Señor está diciendo aquí, que así como bajó la lluvia no regresa. Y así como bajó la nieve no regresa como tal. Tiene que sufrir una transformación para poder regresar. Así es la palabra del Señor, dice. Yo le estoy leyendo, yo le estoy explicando, estoy meditando, pero el resultado que va a surgir de esto que yo estoy haciendo no es que ustedes van a ir y lo van a explicar a alguien más. Eso va a recibir una transformación que se va a manifestar de alguna manera con sus seres queridos, con sus seres que son cercanos o con la gente que tiene necesidad que se acerca a ustedes, y ustedes van a poder transmitir el espíritu de la palabra, no la palabra mía, la palabra de Dios. Y entonces dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué cosa? Lo que yo quiero, dice el Señor, no lo que tú quieres. ¿Sí? Estamos tentados los que subimos aquí a veces a predicar. Esta generación, esta iglesia, lo que hace falta es que les voy a dar una lección. Aquí hay una cita donde dice pecadores, y ahorita les voy a decir para que se compongan y que se arreglen. El Señor dice, yo no la envié para eso. Eso es lo que tú crees que va a suceder. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada, ¿para qué? Para que yo a lo que yo le envié, dice el Señor, no para lo que tú le enviaste o para lo que yo le envío. El Señor tiene un propósito más grande cuando tú compartes la palabra. Vino una hermana que estaba enferma, me pidió que orara por ella y se sanó. ¿Por tu palabra? ¿Por tu oración se sanó? No. No seas impía. No des un juicio equivocado. El Señor hizo cumplir su palabra como Él quería y cumplió el propósito para lo que Él la envió. Y a ti te envió con el propósito que Él tenía para ti. ¿Sí? Porque anteriormente dijo, gente que tú no conocías te van a buscar. Y hay gente que se está acercando a ti y te está buscando, y en otras circunstancias no hubiera tenido razón ni motivo para acercarse a ti. ¿Sí? Es más, a veces conocemos enemigos en las escuelas, enemigos en los trabajos, y después de un tiempo ya son mis amigos. Y algunas historias más tristes, hasta se casaron con ellos. ¿Se han oído esas historias? Cuando lo conocí me caía tan gordo, y ahora está bien gordo, pero me cae re bien. ¿Sí? Porque el Señor cumple a través de su palabra el propósito para lo que Él le envió. No para lo que tú le enviaste, no para lo que yo le envié. ¿Sí? A través de mensajes como podemos entender cuál es el propósito que tiene Dios cuando nosotros nos acercamos con esa sed de Él, con esa sed de justicia, porque esto es un mensaje para los sedientos. Cuando nos acercamos a Él en esa condición de necesidad, el Señor va a usar su palabra y te va a usar a ti con un propósito que Él tiene determinado. Ni siquiera tú lo tienes imaginado. ¿Sí? Y eso dice a través de mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que yo le envié. Se han conocido ocasiones en las cuales la palabra del Señor llega a algunas familias, llega a algunas personas y no prospera, no fructifica. Eso también es plan de Dios, es propósito de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que no a todos nos es dado poder acercarse al reino, no a todos, es un don. Acaban de cantar un canto que dice, ¿verdad? Que es un don que no puedes pagar, y es un don que es dado por gracia, ¿sí? Que por más que trates de alcanzarlo, si el Señor no lo tiene para ti, no lo vas a poder recibir. Y hay gente que no lo puede recibir. Si el Señor ha dado ese don en ti, se ha puesto eso en ti, es porque el Señor ha tenido misericordia de ti y de mí y tiene un propósito en ello. Debemos acercarnos al Señor, ¿sí? A través de su palabra, a través de la comunión, a través de la comunión en la iglesia, para saber cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida, dentro de mi familia y fuera de mi familia, dentro de mi iglesia y fuera de mi iglesia. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si yo no estoy al pendiente de la palabra del Señor, de leerla, de estudiarla, nunca voy a aprender nada. El Señor me va a poder utilizar de todas maneras, pero no como Él hubiera querido, ¿sí? O como tú hubieras querido, ¿sí? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es redarguir? Otra vez. Porque aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque hay cosas que aun siendo cristianos no estamos haciendo correctamente, y para instruir en justicia. ¿Pero qué es redarguir? Ajá, es bueno, eso es para corregir, dice más adelante, y para hacerlas correctas dice para instruir en justicia. Pero que redarguir, ¿conocen el término remordimiento? Ese remordimiento de que la estoy regando, aunque la palabra de Dios dice así, yo pensé que era así. No, Señor, así no es. Si no le he estado regando todo este tiempo, sí. Sí, le he estado regando. ¿Sí? ¿Perdón? Ok, o sea, remordimiento y redarguir. Ajá. Sí, esa es otra versión. Sí, hemos hablado un poquito acerca de las versiones y sí, algunas nos dan un poquito más de luz, pero el término redarguir, como está en esta versión, básicamente es eso, para darnos remordimiento, ¿sí? Y darse, ¿nunca les ha pasado? En realidad, ¿nunca les ha pasado cuando han tenido contacto con alguna persona y le han instruido o le han enseñado algo acerca de la palabra de Dios y después se dan cuenta y dicen, no era así, así no era, no se refería a eso? Pues bueno, ya la regué. Si tú la regaste, el Señor no. Acuérdense que Él llevó su palabra con un propósito que Él tiene determinado. Tú la riegas, Él no. Tú comparte la palabra. Sí, instrúyete, edúcate, practica para que no te equivoques tan seguido, pero no siempre vas a tener la razón, porque la interpretación a veces no es la correcta, la que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor sirve para eso. Y ahora, nada más me detengo un poquito más en esto, en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero siempre que leemos este texto, o cuando leemos este texto, acabo de ser redarguido
El término siempre no siempre se debe de utilizar. Pero cuando cuando leemos este versículo, generalmente lo interpretamos en tercera persona, ¿sí? Es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte. No, ¿cómo es? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia. Esa es la verdadera interpretación. Pastora, tiene que estudiar más para que el Señor la instruya en justicia. Va a decir, estudie usted primero y luego me viene a pedir a mí. Sí, le comenté hace poquito a un pastor algo acerca de esto y me dijo, claro, hermano, porque con la vara que mides serás medido. Entonces primero aplícatelo tú y luego aplícaselo a los demás. ¿Sí? La palabra del Señor es para eso. Pero para mí, diga para mí, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. No para predicar a las naciones, no para corregir a los que están en pecado, no para dirigir una gran congregación, no para corregir y dirigir a la familia, para toda buena obra. Somos servidores, ¿sí? Cuando estemos bien entrenados en la palabra del Señor, lo único que tenemos que hacer son buenas obras. Y eso incluye un abanico de posibilidades, ¿sí? Una oportunidad de hacer, una oportunidad de hacer tantas cosas a través de la palabra del Señor. Para eso es el mensaje que el profeta le dio al pueblo y es el mensaje que el profeta nos está dando a nosotros a través de este capítulo 55 de Isaías. A todos los sedientos, ¿sí? Tienen que aprender a ser perfectos delante de Dios, preparados e instruidos para toda buena obra. Dice en el versículo 12, terminando ya esta parte, la promesa futuro, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída de tu casa. ¿Sí? Dios tiene promesas grandes para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad. ¿Sí? Solo tienes que acercarte en tiempo de necesidad a Él. Y el Señor va a poner todo lo que está a su alcance en el reino de los cielos para bendecir tu vida y para bendecir todo lo que tú pudieras emprender en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos guía. Tu palabra nos instruye, Señor, tu palabra nos corrige. Queremos conocerte, Señor, a través de ella. Queremos conocer las promesas que tienes para nosotros, pero también queremos, Señor, conocer y reconocer que tú tienes un trabajo grande, Señor, en nuestra vida. ¿Sí? Tienes un propósito, Señor, en nuestra vida. Y queremos, Señor, estar dispuestos, Señor, a presentarnos como un sacrificio vivo delante de ti. Matar al viejo hombre, Señor, y darle vida a un nuevo hombre, Señor, que te busque, ¿sí? Que te obedezca, Señor. Que pueda reconocer en ti, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, de buscarte. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú has escogido, Señor, esta iglesia, Señor, como un lugar donde tu gloria se va a manifestar, Señor, cada día. Sabemos que tú tienes grandes planes, Señor, grandes propósitos. Queremos ser personas y material dispuesto, corazones dispuestos a que tú obres, Señor, a través de nosotros y que podamos, Señor, llevar tu evangelio, tu palabra, tus promesas a todos aquellos que también tienen necesidad de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por esta palabra. Creo que muy oportuna para el tiempo que estamos
ya casi para iniciar las actividades de este año, es bien importante entender lo que la palabra del Señor nos dice. Estar alineados, hermanos. Alineados a la palabra, no a nuestra voluntad, sino a la palabra de Dios. Y cuando estemos alineados a su palabra, tendremos éxito. Seremos triunfadores en todas aquellas cosas que hagamos. Yo quisiera, antes de que nos vayamos, quisiera hacer una invitación en esta mañana. La palabra de Dios es bien clara cuando dice a todos los sedientos.